nuestra primera invitada esta tarde es una periodista y también escritora, se llama Sonsoles Onega. Supongo que casi todo el mundo le conoce, mucha gente por lo menos, porque su cara es muy televisiva y muy conocida. Y está con nosotros en los estudios de Onda Vasca en Bilbao. Viene a presentarnos su novela Después del amor. Sonsoles, arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bien, bueno. Encantada además con el tiempo que tenéis hoy. Ya sé que ayer sí. Os deshacíais bajo el sol, sí. Pero hoy da gusto estar en Bilbao. Sí, ¿no? Sí. ¿Qué vienes de Madrid normalmente? Sí, de Madrid, con un calor abrasador allí en la ciudad terrible. Que lleváis muchos días además, así. Demasiados, te diría yo, ¿eh? Oye, lleva muy pocos días en el mercado. ¿Estás recibiendo buenas vibraciones por Después del amor? Estoy recibiéndolas, sí. La verdad es que está teniendo buena acogida, buenas críticas, pero ya sabes que los jueces son los lectores, que son los que tendrán que decir si esta historia les ha conmovido tanto como desde luego a mí me conmovió cuando la escuché por primera vez y cuando luego me puse a contarla, ¿no? en el folio en blanco. Veremos a ver qué pasa. Hay que decir que además esta novela tiene el premio Fernando Lara 2017, que supongo que te hizo mucha ilusión. Pues sí, hombre, decir lo contrario sería ridículo, ¿no? Claro. Sí, me hizo ilusión por inesperado, porque es un premio que te llena de responsabilidad, no tanto para esta, que ya está escrita y que poco ya puedo hacer, sino de cara al futuro, ¿no? Y bueno, está muy bien, porque además te coloca en un lugar más visible en las librerías y todas esas cosas que ocurren después de un premio. Por ejemplo, poder estar en Onda Vasca también es consecuencia del premio. Con lo cual, pues todo es bueno. Efectivamente. Oye, es tu quinta novela, pero sigues manteniendo tu trabajo como periodista, ¿no? ¿Es la literatura un hobby para ti? Hombre, un hobby... hombre, vamos a ver, no, pero vas a tener razón en algo, Forky, verás. De los hobbies se disfruta, y yo escribiendo disfruto una barbaridad. Lo que pasa es que es verdad que el hobby alguna vez puedes dejarlo de lado, y en cambio cuando estás escribiendo una novela irremediablemente tienes que acabarla, ¿no? Aunque sea por autoexigencia, no por otros condicionantes, ¿no? Y la literatura para mí ha sido, no desde ahora, desde siempre, una tabla de salvación. O sea, era una parte terapéutica para sacudirte otras miserias, ¿no? No del periodismo, digo de la vida en general. Ajá. O sea, que escribir siempre me ha gustado a mano, a máquina, en aquellas máquinas que en mi casa había máquinas de escribir. y ahora ahora de otra manera, ¿no? Pero escribir, crear, contar, siempre me ha gustado, con lo cual, bueno. Pues... Contar, ¿qué es lo que cuenta exactamente Después del amor? ¿Nos haces un breve resumen? Claro que sí. Después del amor es una historia que narra la historia, y valga la redundancia, de una mujer traicionada por su propia hermana, que se enamora de otro hombre en un tren, y con quien vive una historia apasionada y cargada también de sufrimiento en un momento difícil para España, difícil para el mundo, difícil para las mujeres en plena Segunda República, de conquista de derechos, de libertades, en el preámbulo de la guerra civil, con el exilio y el dolor de las cunetas en mitad de la novela, y después los tambores de guerra de la Segunda Guerra Mundial en la parte final. Es decir, con un marco histórico muy potente que realmente es lo que envuelve la novela, ¿no? No es una novela histórica, claro que no, porque a mí me interesan más los personajes y la construcción del personaje y lo que hay detrás y dentro de la cabeza de cada personaje, pero sin duda alguna en esta historia, que además está basada en hechos reales, el entorno modela a los personajes y modula el amor entre la pareja. Uh-huh. Basada, como decías, efectivamente en hechos reales. ¿Cómo te encuentras con esta historia? ¿Qué es lo que más te interesa de ella? Pues de la forma más casual. Es a través de un familiar que me habla de las hijas de la protagonista. La protagonista se llama Carmen Trilla y sus dos hijas son unas señoras que ahora tienen 87 años y que por algún motivo, que a ese motivo le estoy poniendo yo palabras porque ellas no me lo han dicho exactamente así, quieren contar la historia de su madre. E insisto, probablemente porque han querido reconstruir el relato de su propia familia y contárselo a alguien que no juzga, porque yo no tengo nada que ver con la familia, ni la conocía y la he conocido a través de ellas, ¿no? Bueno, el caso es que me cuenta la historia de Carmen, lo que padeció Carmen, lo que hizo Carmen por amor, y cuando yo me fui de aquella casa dije, wow, o sea, aquí hay una historia que merece ser contada, ya veremos dónde llegamos, ¿no? Después, profundizando en el personaje del amante de Carmen, me di cuenta que era un personaje también muy atractivo, porque
porque tuvo una participación directa en algunos capítulos de la historia de Cataluña y de la Segunda República, y eso también lo hacía muy, muy atractivo. ¿Que hubiera contado la historia si este personaje no formara parte de la trastienda de esa otra historia con mayúsculas? La respuesta es un sí taxativo. Pero el hecho de que él no fuera un desconocido, que tuviera su propia biografía oficial, que había ocultado Historia de amor de Carmen, pues también le daba ese plus de vibración, ¿no? Para decidir qué vas a escribir, ¿no? Te animo también, Sonsoles, el hecho de que, bueno, pues la situación política de Cataluña ahora y la que describes tienen algunos paralelismos. Pues algunos. Te voy a decir algo. Eso es lo que más me hizo dudar. Sí. Precisamente, a ver, sin saber exactamente dónde iba a acabar esta novela, si en un cajón o en una editorial y publicándose cuando fuera, o dónde, yo decía, joder, ¿por qué el marco tiene que ser tan endiablado y tan, ¿sabes? ¿Y por qué ahora, no? ¿Por qué esto? A ver, llevo con esto desde el año 2014, pero da igual, porque el conflicto con Cataluña estaba ahí, ¿no? Pero de verdad que créeme que fue casualidad. Entonces, ¿eso a qué me ha obligado? Pues a ser infinitamente más rigurosa, infinitamente más neutral a la hora de emitir un juicio, aunque lo pongas en la voz de un personaje que existió o de los secundarios que no existieron, ¿no? Te obliga a ser escrupulosa en las situaciones que viven los personajes, es decir, que fue una verdadera jodienda. Oye, nos decís, bueno, yo he leído 80 páginas más o menos del libro, te lo voy a confesar, porque tampoco he tenido más tiempo. Está bien. Pero, no sé, me gustaría que nos dieras algún detalle más sobre esta mujer, ¿no? Sobre Carmen Trilla, ¿no? ¿Quién fue, efectivamente? Porque tampoco debió ser muy conocida en la época. No, en modo alguno. De hecho, se sorprenden cuando a mí me preguntan quién era Federico Escofet, y yo digo, era el amante de Carmen Trilla, ¿no? Porque la historia, 80 años después, la sitúa a ella como protagonista de una novela cuando ella no protagonizó ni una línea de la biografía oficial de él, ¿no? Carmen Trilla era una mujer de la época, de esos años 30, pertenecía a la burguesía catalana, casada con un médico bien situado, hija de un procurador de los tribunales. Con esto lo que quiero decir es que lo tenía todo, absolutamente todo. Era una mujer que se vestía a medida, que se maquillaba con lo último que llegaba de Europa, que podía encargar sombreros también a medida para las mejores galas, que acudía al Palau, al Liceo. Quiero decir que estaba en el centro de la vida social de aquella Barcelona, ¿no? Pero eso sí, le faltaba el amor en su matrimonio, y huyendo precisamente de una situación atosigante en su casa, sube a ese tren para viajar a la Garriga, donde sus hijas están veraneando, y coincide con este capitán de caballería con galones en el uniforme, y del que se enamora perdidamente, y a partir de ahí empieza la verdadera y gran aventura de su historia, de su vida, perdona. Claro, es un amor como si fuera un amor del siglo XXI, porque es un amor de idas, de venidas, de intercambio de cartas que hoy serían WhatsApps, ¿no? De arrepentimientos, de no saber qué hacer, de dudar, de temer, de darse cuenta de que él también es un hombre casado, de sentir que es la querida. Claro, todo eso que le ocurrió a Carmen nos podría ocurrir a cualquiera de las mujeres hoy en día, solo que a ella encima pues se le imponía toda la sociedad y se le caía encima toda la ley de la calle, ¿no? Aunque la ley en el papel permitiera el divorcio, la ley de la calle se imponía sobre las mujeres. Y ya que estamos, Federico Escofet, capitán de caballería al servicio de la Segunda República, efectivamente mucho más conocido, un hombre relevante, ¿no? En su tiempo. Sí, es verdad que no es la primera fila de la historia, digamos, pero sirvió al presidente Macià, sirvió al presidente Companys, fue jefe de los Mossos d'Esquadra, asumió la Comisaría General de Orden Público la noche del 6 de octubre de 1934, que fue la noche en la que Cataluña se divorció de España y declaró de forma unilateral la independencia, y allí estuvo él, ¿no? Insisto que no, probablemente no en la primera fila de conocimiento, pero sí tuvo ese papel destacado. Acompañó al presidente Companys hasta la frontera en el 39, en su exilio, y luego él cae preso en un campo de
de concentración o de refugiados en Francia, en el sur de Francia, ¿no? Pero el caso es que sobre toda la participación en la vida política de este señor siempre sobrevoló Carmen, acompañándole, ¿no? Siempre estuvo a su lado, siempre estuvo dándole ese aliento de vida cuando la vida le faltaba, ¿no? Porque este señor fue condenado a muerte y luego la pena se le conmutó por una perpetua que cumplió en Cádiz, y hasta Cádiz fue Carmen. Es decir, que son de estas historias que pasan desapercibidas o inadvertidas, que a los periodistas nos gustan mucho porque son como la parte de atrás, ¿no? Lo que te decía de la trastienda, ¿no? No se cuentan ni siquiera en los manuales de historia, por supuesto, pero tampoco en las biografías oficiales de ellos, ¿no? Así que rescatamos a Carmen como una mujer más. Oye, no hacía falta que hay muchas mujeres que sin tener etiqueta pública hacen muchas cosas por cambiar su entorno, ¿no? Y no lo saben, pero están luchando y están cambiándolo para otras, o abriendo puertas y colocando escaleras. Hablando de mujeres, me ha hecho gracia, en lo poco que he leído hasta el momento, el papel de la Manola, ¿no? Que es esa sirvienta, ¿no? Que es como muy sumisa, pero a la vez tanto descarada con su propia dueña, ¿no? Bueno, es que además yo creo que el papel de la Manola a mí es en la novela el papel de la conciencia. Es la mujer que desde la cocina ve lo que está pasando, es la que descubre los ojos de deseo en Federico y la que advierte a su señora, tenga cuidado, este hombre puede ser la perdición de su vida, ¿no? Es un personaje al que yo le he cogido mucho cariño, que existió también, que cuidó a las niñas, hoy estas dos señoras que la siguen recordando, y sobre todo también la relación que establece Carmen con la Manola, refleja cómo era ella, cómo esta relación entre clases a mí siempre me ha interesado mucho, ¿no? Porque al final todos somos radicalmente iguales, ¿no? Uh-huh. Y en esas sociedades que establecían fronteras entre clases, Carmen las rompió, y la Manola la acompañará, y con la Manola se sincerará y llorará y la hará partícipe de toda la aventura de vivir el amor con este señor, ¿no? Uh-huh. Oye, por cierto, a estas alturas decidirte por un título en el que aparece la palabra amor, ¿no? Como es Después del amor, ¿no? Me parece un tanto arriesgado, ¿no? Es como enseñar las cartas desde el principio. Bueno, y porque además ahora me imagino que miles y miles de novelas con esa palabra en su título. Sí, pero bueno, es que sabes que hay poco cálculo en esta novela, créeme. Alguien esta mañana y también en días anteriores me han preguntado, claro, porque la estructura de la novela, con capítulos tan cortos, que hace que la lectura, digo, es que yo de eso no entiendo, de verdad. O sea, tiene algo de espontáneo en casi todo. Te diré algo. La novela tenía un título más largo. Era Después del amor todo son palabras. Uh-huh. En su título original, que es el que resultó cuando se abrió la plica de esa novela, que se presentó además como Las palabras del amor. O sea que el título de la novela ha ido pasando. Y todo el jurado del Premio Lara, o al menos la mitad del jurado, sería más riguroso, pensaba que Después del amor resultaba más evocador, porque el lector se preguntará qué hay después del amor. Y claro, no hay respuesta universal para esa pregunta. Probablemente cada lector o cada uno de tus oyentes pensará, pues, ¿qué hay después del amor? Cada uno tendrá una respuesta, ¿no? Y bueno, a mí me gusta el título, a mí me gusta, porque te hace hacerte la pregunta, ¿no? ¿Qué hay después del amor? Uh-huh. Efectivamente, tema universal, tema interminable, ¿no? No sé si de alguna manera se puede decir desde qué prisma está reflejado en este caso el amor, ¿no? Bueno, pues con todas sus aristas, porque no hay una única forma de amar, ni amamos necesariamente solo a nuestra pareja, también a nuestros hijos, también a nuestros hermanos, también podemos sentir una clase de amor hacia los amigos. Y en esta novela el amor que está presente en todas las relaciones, y es la que al final el amor se impone. O sea, piensa que la protagonista sufre una terrible traición por parte de su hermana, y al final necesitaron entre ellas reconciliarse a través de la verdad de los hechos, pero porque necesariamente había amor entre ellas. Y cuando hay amor, probablemente todo sea mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que el amor y las emociones mueven las calles, mueven los discursos, mueven las actitudes de todos en general, ¿no? Sí, que creo más en el corazón que en la cabeza, te diría, ¿eh? No sé si el corazón es el mejor consejero y a veces hay que licuarlo, ¿no?, con lo que te dice la razón, pero lo estamos viendo, ¿no?, cómo las emociones mueven absolutamente todo y a todos los niveles. Uh-huh. En ese sentido, son muchísimas las cosas que han cambiado en 80 años, ¿no?, porque esta novela se desarrolla en los años 30, ¿no?, del siglo pasado, ¿no? Son cosas que han cambiado, esenciales, quiero decir, cuáles básicas y relacionadas con los sentimientos o con las libertades, ¿no? ¿Cuáles serían, en tu opinión, ¿no?, aspectos
aspectos que se encuentren reflejados en este libro? De las que han cambiado, bueno, Sí. pues hombre, sin duda, desde aquellas mujeres que pudieron votar en el año 1933 y que luego se fundieron a negro y que pues, se pudieron divorciar y que volvieron a fundirse a negro durante la dictadura y ahora, pues claro, o sea, ha cambiado que tenemos toda la arquitectura de derechos y de libertades, ¿no? Tenemos también la capacidad de coger las riendas de nuestra vida y ser independientes, económicamente independientes, ¿no? Luego, en fin, cada uno podrá hacer con su vida lo que quiera, ¿no? Pero, hombre, las sociedades han cambiado muchísimo, ¿no? Y ahora lo que tenemos es pues otro tipo de luchas, para cambiar inercias, para cambiar reglas del juego, pero lo fundamental está hecho y es lo que diferencia una época de otra. ¿Qué pozo quieres dejar en el lector o lectora que se acerque a tu novela? Wow, pues me encantaría que se hicieran las mismas preguntas que se hizo Carmen ante las mismas situaciones, a veces límite, que padeció Carmen, ¿no? Y si consigo que se sientan dentro de la novela y que desayunen con Carmen y que padezcan con Carmen las penurias que ella padeció y el dolor inmenso y también la recompensa de una carta cuando la recibía, en fin, que vivieran con Carmen, que Carmen se sentara a su lado, que les acompañara, que esta novela les cambie la rutina del día, que les apetezca leerla. Bueno, sería bárbaro. Por cierto, vaya tomo, casi 600 páginas. Sí, yo creo que eso Te pones a escribir y venga. Es para desquitarme de los 25 segundos en informativos Telecinco. Sí, pero ¿cuándo tienes tiempo para hacer todo esto? Porque estás en Telecinco, efectivamente. Sí. Estás escribiendo. Luego eres muy activa en las redes sociales, sí. En Instagram. Tienes un blog de alimentación también. Sí. En fin, no paras. Pues sí, es verdad que no paro, pero también te tengo que decir algo. ¿Tienes abandonada la familia o qué? Ay, no me digas eso. Eso me dijo un jefe mío, atienda a tus hijos, por Dios. Y no, es verdad que parcelo, es decir, el tiempo que estoy con mis hijos, el tiempo que estoy en el Congreso de los Diputados, estoy en el Congreso de los Diputados y el tiempo que estoy escribiendo. Y no intento que no haya, que una Sonsoles no moleste a la otra, ¿no? Pero también es verdad y que tardo mucho en escribir los libros. O sea, con este llevo 3 años trabajando, con el anterior 2 años y medio. O sea que, y el anterior pues probablemente, ya no me acuerdo, pero quiero decir que me cuesta hacer los libros desde que me pongo hasta que hago, la trama está terminada y luego es verdad que me gusta escribir y que no supone un esfuerzo, ¿no? Pero para algún verano me he dejado por el camino y alguna semana blanca de niños y algún fin de semana, sí, claro, es que de otra manera tampoco puede ser, ¿no? Hablas de tus hijos, en la novela también los hijos de Carmen, ¿no? Ejercen una fortísima influencia para ella, ¿no? Que supone una continua duda, ¿no? Sus formas de proceder. Claro, es que los hijos al final nos hacen presos de todo y no de forma peyorativa o negativa, ¿no? Pero por los hijos, o mi hijo te cambia la vida, te cambia la concepción de tu entorno, te cambia tu orden de prioridades y también los hijos nos acompañan en las decisiones, ¿no? Claro, Carmen, estoy segura, no lo sé porque evidentemente no la he conocido, pero Carmen tuvo que sentir la culpa terrible de tener que abandonar a sus hijos en un momento dado, aunque pensara que iba a volver a Barcelona, ¿no? Necesariamente tuvo que ser así. Lo más grande de esta historia, Forquí, es que las hijas de Carmen aman profundamente a su madre. La quieren con verdadera locura. Que viven todavía, ¿no? Viven, claro, tienen ahora 87 años. No han necesitado perdonarla. La quieren con todas las consecuencias de los hechos. Y eso es muy grande, porque para las que somos, igual tienes oyentes que nos están escuchando y se sienten reflejados. Las madres ausentes tenemos esa cosa, ¿no? De no saber si estamos haciendo del todo bien, hasta qué punto esas ausencias se van a convertir en sentencia condenatoria. Bueno, pues Después del amor, esta novela que nos está presentando Sonsoles Onega. Encantado de que hayas estado con nosotros. Ha sido todo un placer tenerte aquí en Onda Vasca y te deseamos todo lo mejor. No sé si quieres añadir alguna otra cosa. No, darte unas gracias enormes y agradecerle al premio Fernando Lara esta promoción maravillosa. Gracias, mucha suerte. Hasta cuando quieras. Un abrazo. Agur.